Y es que miren, varones, todo tiene una raíz, todo tiene un origen, una causa y una consecuencia. El que las personas entren a un estado de adicción o que hayan entrado a un estado de adicción, es muy importante hablar en tiempo pasado. Por ahí en una de las declaraciones que les hacen hacer en un centro de rehabilitación, en un anexo, soy un adicto en quién sabe qué, ¿sí me explico? Por ahí dice uno de los que le hacen por ahí a ustedes repetir. Es muy importante, varones, si fuera posible, y hablen con sus autoridades de cambiar el soy, que es bueno reconocer, sí, pero por lo que en todo caso fui un X, lo que haya sido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios advierte, varón, y es que miren, el diablo no está con juegos, el diablo nada más dice, lo que aquí dice el diablo, lo que aquí dice es lo que yo voy a exigir a Dios, que me regrese lo que es mío. ¿Estamos entendiendo? El diablo se va a basar en lo que Dios dice en su palabra. ¿Entienden bien eso, varón? Por eso el diablo se encarga de que tú no conozcas palabra de Dios. Desde tiempos antiguos, donde se perseguían a los cristianos, a los mismos discípulos de Jesucristo los persiguieron hasta matarlos, pero ellos extendieron el evangelio de Jesucristo con mucho éxito. Se extendió. Y después la iglesia romana, los romanos principalmente, eran los que estaban persiguiendo a todo aquello que se les sorprendiera difundiendo el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué quererlos matar? ¿Por difundir el evangelio de Jesucristo? O sea, era algo intrínseco, o sea, era algo escondido, un propósito escondido espiritualmente hablando, que las personas no alcanzaron a entenderlo. Pues nos están persiguiendo. La Santa Inquisición, ese movimiento católico romano, mataba y torturaba a toda aquella persona que fuera sorprendido leyendo palabra de Dios o instruyendo palabra de Dios, o decir ser cristiano y no católico. Torturado y luego quemado. ¿Por qué? Simplemente porque la misma palabra de Dios es la herramienta. Ojo con lo que voy a decir, porque ni siquiera los cristianos lo han meditado bien. La palabra de Dios es, número uno, la ley de Dios. Esta es una ley de Dios. Dios dice, mira, ¿tú quieres ser salvo? Aquí está mi Hijo Jesucristo y aquí está su palabra, ahí está su evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Estamos entendiendo? El propósito de Dios es, mira, te dejo mi ley. ¿Y el propósito del diablo cuál es? Es doble. El propósito del diablo: que tú no conozcas la ley, para que después el mismo diablo, conforme a la ley de Dios, exigirle a Dios tus errores espirituales, tus faltas a la ley de Dios. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí me están comprendiendo lo que les estoy tratando de decir? O sea, Dios te da la ley y el diablo dice, a ver si te dejo que la conozcas. Y por eso Jesucristo ordena que vayan por todas partes los que verdaderamente le aman y le siguen, los cristianos, que vayan por todas partes a extender el evangelio y a hacer nuevos discípulos. Pero el diablo dice, no, ahí quédate hasta que tu pastor te llame. Y así están. La iglesia cristiana así está. No te puedes llamar cristiano si no haces exactamente lo mismo que Jesucristo hizo.
para acabar pronto. No te puedes llamar cristiano si no obedeces a aquel a quien tú dices amar. Ser cristiano es ser exactamente lo que Jesucristo nos enseñó. Jesucristo nos enseñó a hacer milagros. Y dijo bien claro: todo lo que tú me ves hacer a mí, tú lo puedes hacer también. Evangelio de Juan 14:12 así lo dice. Todo lo que yo hago, ustedes también lo pueden hacer. Juan 14:12. Chequen Juan 14:12. Para el cristiano Juan 14:12 puede decir: hermano Adrián, usted siempre habla de Juan 14:12, sí, pero siempre hay nuevos que tienen que aprender. De cierto les digo, que el que cree en mí, ahí está el requisito. Las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Quién? El que cree en quién, en Cristo. Porque yo voy al Padre. Y aún mayores cosas hará, porque yo voy al Padre. Dice Jesucristo: yo me voy al Padre y tú te quedas en este mundo asqueroso, pero te dejo mis enseñanzas, te dejo mi poder, mi autoridad y mi presencia contigo. Ahí está Mateo 28:20. Ciertamente yo estoy con ustedes. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. O sea, varones, que tenemos la autorización de Jesucristo para enfrentarnos a los demonios y vencerlos. ¿Te has fijado, varón, que muchas personas, aún cristianos, le tienen miedo al diablo? Es más, ni siquiera quieren mencionar las estrategias del diablo. ¿Cómo carajos una persona va a aprender a vencer demonios si no le enseñan cómo vencer sus estrategias? Es por eso que yo les estoy diciendo: si hay alguien interesado, el más interesado en exigir que se cumpla lo que Dios dice en su propia palabra, es el diablo. Porque aquí dice que los mentirosos van a ser echados al lago que arde con azufre y fuego, por ejemplo. Y si tú no conoces la palabra de Dios, lo que dice en Apocalipsis 21, 8, 9 y 10, ahí te vas a dar cuenta. Ya viene próximamente Navidad y muchos van a estar diciendo mentiras. Ya viene Santa Claus. Es una mentira. Y aunque el diablo diga que es una bonita ilusión, sí es una bonita ilusión, pero es una mentira al fin de cuentas, sí. El diablo no anda con bonitas ilusiones, el diablo te la tiene anotada. Señor Jesucristo, tu palabra dice que los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. Tu palabra lo dice, Señor Jesucristo. Y ellos andaban diciendo que iba a venir Santa Claus y que los Reyes Magos y que cosas así. Y obviamente están mintiendo. Ay, es que era una bonita ilusión. ¿Cuál bonita ilusión? Ni que nada. Mentira es mentira. Mentira es mentira, varón. Y ya, yo creo que ya están poniendo en los anuncios de televisión la música navideña para empezar el espíritu idiotizante. Así es, un espíritu idiotizante donde, ay, Navidad, amor, paz. Pero el diablo te tiene anotado. ¿Qué estás celebrando? Navidad. ¿Cuál Navidad tú? No me digas que el nacimiento de Jesucristo. Sí, el nacimiento de Jesucristo, eso significa la palabra Navidad. Que por cierto el diablo dice Navidad y jamás te va a decir nacimiento de Jesucristo, porque el diablo no le conviene.
que mejor dice Navidad. Que no es más fácil ser específicamente diciendo la palabra exacta. Feliz nacimiento de Jesucristo. ¿Cuándo? No sé. Pero lo que sí me consta es que no fue el 25 de diciembre. Y si tú celebras un nacimiento de Jesucristo diciendo que es Navidad, estás mintiendo. Y el diablo te la nota. Por eso la palabra de Dios advierte que tengamos cuidado con el diablo, que es mentiroso. Dice la palabra de Dios, es padre de mentira y de engaño. Padre. O sea que no hay máxima autoridad para mentirte más que el diablo. Es un experto en mentirte. Entonces, ¿a quién le conviene más? A ti conocer para que el diablo no te haga tonto. Y al diablo le conviene reclamar los derechos legales espirituales que con justa ley se ha ganado. Con todas las de la ley el diablo se ha ganado en base a la palabra de Dios. Ahí está. Aquí dice Dios en Deuteronomio capítulo número 5, versículos 7 al 9. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y cuántos sí tienen dioses ajenos? Muchos. Que hasta ponen altares a la Santa Muerte, que de santa no tiene nada. Siempre es bueno, varón, identificar la raíz de tu problema. Identifícala. No vivas una vida así nada más de que, ay, no, pues es que cometí un error de aceptar la droga y quedé pues con la adicción. No, Señor, espérame. Está bien que estás en un mal camino, pero no vas a continuar en el mal camino, varón. O sea, si yo voy por un camino equivocado y veo que estoy equivocado, me regreso, varón, porque ese camino no es el correcto. Si yo sigo por ese camino equivocado, entonces yo estoy mal del cerebro. ¿Verdad? Entonces yo retrocedo y llego al punto donde me desvié. Y ahí veo, a ver, ya sé que por ese camino no es. Voy a ver este otro. Dice la palabra de Dios, no te vayas ni a diestra ni a siniestra. Porque hay caminos que al hombre le parecen perfectos. Y no es así. El diablo siempre te va a presentar un camino que te va a parecer perfecto. El diablo jamás se va a poner en forma de diablo para complacerte en una necesidad tuya. ¿Qué es lo que necesita el diablo? Número 1, para ser adorado, y número 2, para engañarte. Que lo que tú ocupas se lo pidas a alguien, una virgen, un santo de tu devoción, y luego resulta que se te cumple el milagro y tú le tienes más fe a lo que Dios prohíbe. Así es como el diablo logra ser adorado. Detrás de cada imagen, detrás de cada estatua que Dios prohíbe, está el diablo logrando su objetivo, teniendo a las personas de rodillas. ¿Sabías tú eso? Es como sucede hoy en día en redes sociales. Tú estás en Facebook y luego te aparece la foto de una mujer guapa, con poca ropa, con muchos atributos, y te dice, hola guapo, ¿cómo estás? Y tú te emocionas y empieza a subir la temperatura, porque estás creyendo acá en tu cabeza
que es la muchacha, la de la foto. Y no sabes que detrás de esa foto está un homosexual. ¿Sabías tú eso? Hay un homosexual. Pues, ¿de qué otra manera crees que el homosexual va a buscar sus objetivos sexuales? Engañando. Y tú estás acá de que, a ver, enséñame, y ahora yo también te enseño y cosas así, y mole, el diablo ya hizo lo que quiso. Tú creyendo que es la muchacha. Y el homosexual en éxtasis. Y tú también con un homosexual. Es exactamente lo mismo que hace el diablo, varón. Cuando tú le estás pidiendo a una virgen, se te concede el milagro y tú estás creyendo que fue la virgen. Tanto en un caso como en otro, es el mismo diablo. Les recuerdo, varones, que Dios me escogió por valiente y no por santo. Aunque busco la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios, está escrito en la palabra de Dios, pero me escogió para decir los temas que los cobardes no se atreven a mencionar. De que el diablo arremete contra mí, sí, pero no me va a poder vencer mientras Jesucristo me esté respaldando. ¿Estamos entendiendo eso? Ahora, les voy a decir algo muy importante. Y quiero que nunca jamás se les olvide lo que les voy a decir. Un versículo bíblico. ¿Se acuerdan que les he mencionado versículos bíblicos que son clave? Bueno, pues ahora te voy a dar otra bomba. Ezequiel, capítulo 3, versículo 18. Ezequiel 3:18. Porque mira, varón, no me van a dejar mentir, que puede que haya alguien de ustedes, o que haya habido alguien de ustedes, o que habrá alguien de ustedes que diga, ¿sabes qué? A mí las cosas de Dios no me importan. Me valen gorro las cosas de Dios. Puede que las personas, alguien por allá diga, o allá en internet alguien esté pensando en eso. Me vale gorro las cosas de Dios, muchos pueden decir. Ezequiel capítulo 3, versículo número 18. Fíjense bien cómo dice. Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Perdón, versículo 3, versículo... Y me dijo... Espérame un segundito, es versículo 18 y 19, así es. A ver, nada más espérenme un momentito porque necesito los espejuelos en este. Está la media lagañosa. Ahí va. Fíjate bien y analiza palabra por palabra. No, déjame, me echo un traguito de esto, espérame primero. Para que se limpien las nates. Ahí va. Ojo, cuando yo dijera al impío, ¿sabes quién es el impío? El que no tiene piedad, el malo, el perverso. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú, varón, tú, o yo, o cualquier otro sacerdote, o pastor, o religioso, o líder, no le amonestare. Fíjate bien cómo están las cosas. Ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad. O sea, si tú dices, me vale gorro las cosas de Dios. Ah, bueno, te vale gorro, pues yo ya vine ¿a qué? A percibirte, a darte la advertencia, a darte el consejo de Dios. Es a lo que yo, Adrián Valdés Vega, vine. Estamos entendiendo y siempre he venido a eso, a darles la advertencia, varón.
El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Órale, la sangre del impío va a caer sobre todos aquellos que no hayan salido a percibir al impío. Porque el cristiano piensa que con estar aplastado en la cómoda banca de su iglesia, con eso ya es suficiente y cree que va a ir al cielo. Pero no va a ir el cristiano al cielo porque se congrega puntualmente cada fin de semana. ¿Estamos entendiendo? Porque por quedarse aplastado en la cómoda banca de sus iglesias, no salen a percibir al impío. No van a buscar al impío. Y si el cristiano, por quedarse aplastado en la cómoda banca de sus iglesias, no sale a percibir al impío con el evangelio de Jesucristo, desobedeciendo a Jesucristo, que da la orden de ir y predicar por todas partes el evangelio y hacer nuevos discípulos de Cristo, no sale, se queda mejor el cristiano aplastado en su banca de su iglesia. Aquí está lo que le va a pasar al cristiano que se queda aplastado en la banca de su iglesia. La sangre del impío que no fue a evangelizar se le va a demandar. Cristianos, está escrito en la palabra de Dios, chéquenlo, estoy en Ezequiel capítulo 3, versículos 18 y 19. Y ustedes también, varones, porque están aprendiendo. Si tú aprendiste este mensaje, varón, tú tienes que ir a decirle a otros: oye, ¿sabes una cosa? Jesucristo es el camino, es el único que pagó en la cruz para que tú seas libre. Porque de seguro has de tener un camarada en la adicción. Ve y evangelízalo, pero si no se quiere arrepentir, tú ya cumpliste. No te quedes ahí porque puede ser peligroso. ¿Estamos entendiendo? Pero si por misericordia quieres ir a rescatarlo, rescátalo. ¿Qué le pasó al gadareno cuando fue? ¿Te acuerdas de que estaba endemoniado? Tenía una legión de demonios el gadareno. Y el gadareno sintió una bendición, estar limpio. Y lo primero que quiso el gadareno, una vez ya estando limpio, es seguir a Jesús. Y le dijo: maestro, por favor déjame ir contigo. ¿Y qué le dijo Jesucristo? No, señor, ve a tu casa y a los tuyos y dile cuántas cosas Dios ha hecho contigo hoy. O sea, lo mandó a predicar. No necesitas echar todo un rollo. Nada más di qué cosas ha hecho Dios contigo, varón. ¿Quién eras antes y quién eres ahora actualmente en Cristo Jesús? La diferencia de tu vida del antes al después, partiendo desde el momento actual. Ahora están entendiendo por qué Dios los eligió para estar en este lugar. Tu espíritu a lo mejor no quería. No, yo no quiero estar encerrado. No, mi familia, qué malos son. ¿Por qué me encerraron aquí? ¿Por qué no me quieren? ¿Por qué se deshacieron de mí de esta manera? O sea, el diablo te pudo haber puesto tantas cosas en tu cabeza, pero lo cierto es que aquí Dios te puso para prepararte. Cuente. Amén. Cuente, aleluya. Amén. Dios te trajo aquí para prepararte, y es tanto el amor que Dios tiene por ti que eres de los pocos. Allá afuera hay muchos perdidos. Allá están sin pierna ni cabeza. Están perdidos. Pero aquí Dios tuvo misericordia de ti y aquí te tiene. Y mira el mensaje que te está dando. Sí necesitas compartir lo que Dios ha hecho contigo. Fíjate bien cómo termina diciendo ese versículo 18.
Dice, fíjate bien, lo voy a repetir otra vez el versículo 18. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano por no ir a evangelizarle. Aquí está Ezequiel 3:18, al cristiano que se la pasa aplastado en su banca de su iglesia. Dios te va a demandar por cada impío que se pierda. Y el cristiano dice, pero yo qué culpa tengo. Tienes toda la culpa por desobedecer a Jesucristo en no salir a evangelizar. Tú, varón, tú sabes que tienes un camarada todavía con adicciones. Compártele. Pero si no te quiere escuchar, ¿qué le dijo Jesucristo a sus discípulos? Es que no me quieren escuchar. Sacude el polvo de tus pies y sigue adelante. No te pases toda la vida cargando un muerto, arrastrando un muerto, ahí lo vas arrastrando. Muchos pierden el camino por estar arrastrando un muerto. Ay, no, es que lo amo tanto. Ay, no, es que es mi hijo. Ay, no, es que es mi esposo. Ay, no, es que esto. Ay, es que es mi familia. Ay, es que es mi amigo. Ay, es que... Y ahí te la pasan acarreando a un muerto y ellos se pierden por estar pasando su vida cargando un muerto y por desobedecer a Jesucristo que ordena sacudirte el polvo de tus pies y sigue adelante. ¿Qué acaso no había 10 vírgenes que querían esperar llegar, ver al novio llegar para ir a la boda? Eran invitadas a la boda, pero ¿cuál era el requisito? Que tuvieran en sus lámparas el aceite para poder estar alertas cuando el novio llegara. Acuérdate que en aquel entonces no existía electricidad, ¿verdad? Todo estaba oscuro en la noche. Entonces, las mujeres pues tenían que tener sus lámparas con aceite suficiente para ver cuando llegara el novio. Ah, ¿es el novio o no es el novio? Porque el novio iba a pasar. Y toda aquella persona que quisiera asistir a la boda tenía que ir con el novio. Pero ¿sabes qué? El novio no pasaba. Y muchas prefirieron mejor atenerse a que alguien les prestara el aceite. Y por flojera no quisieron ir a comprar aceite para sus propios problemas. Hasta que les dio sueño. Porque el novio no llegaba. Pero a altas horas de la noche llegó el novio. Y estas estaban dormidas. Y la que tenía el aceite vio y se dio cuenta que era el novio. Y dijo, déjame ir a la boda, yo también. Y fue detrás del novio. Y las otras demás dijeron, danos, no tenemos aceite, danos de tu aceite, no te vayas. Porque pues se va la que tiene el aceite, ¿qué hago? La que tiene la lámpara va siguiendo la luz, ¿estás entendiendo? Pero ella dijo, yo quiero ir a la boda. Y las demás dijeron, espérate si te vas. ¿Cómo? Ya se fue la que tenía el aceite. Queremos nosotros seguir al novio también, pero no vemos. ¿No les ha tocado estar en lugares de esas rancherías sin luz? No se ve nada. Por eso lo titula la palabra de Dios, esto que les estoy diciendo, las vírgenes imprudentes. Igualmente tú, varón, siempre debes de estar listo. No sabes la hora en que te va a llegar el Espíritu de Dios y te va a tener que dar la unción. Estate esperando siempre la unción de Dios. La unción de Dios, te voy a decir una cosa, varón.
se busca todos los días. A mí me ungieron una vez cuando me dieron la promesa de que iba a ser un predicador. Fíjate, un desconocido, un pastor desconocido. ¿Te das cuenta? Un pastor desconocido. Me dio la promesa, me habló y sin conocerme me dijo: a ver, tú que estás allá en aquel banco, ven para acá. Y tu novia venga también para acá también. Me dieron la unción. Pero, ojo, pero la unción es renovable cada día. ¿Cómo se renueva esa unción? En oración. La oración es muy poderosa. Si me dan la unción y yo digo: ya soy yo un siervo de Dios, y hasta paran las nalguitas, te creen mucho, porque eres un pastor, te llenas de soberbia. ¿Qué huele, pastores? ¿Cómo están? Te llenas de soberbia y no oras. Ojo, orando por la renovación de la unción. Renovación de la unción. Cuando el pueblo hebreo salió de la esclavitud de Egipto, en el desierto, pues, ¿qué vamos a comer? Dios les mandó maná para que comieran. Y entonces muchos dijeron: el maná nada más llega en la madrugada, bien temprano. Recogemos nuestro maná. Pero si lo almacenabas, se hacían gusanos. Imagínate, si lo almacenabas para no levantarte al día siguiente, el maná que almacenares se hacía gusanos. Igualmente así es la unción. Se pierde si no la renuevas cada día. Todos los días tienes que renovar la unción de Dios. La unción de Dios la tienes, hermano. Si tú quieres, le dices a Dios: úngeme con tu Espíritu Santo, y tú crees que Dios te va a decir que no. Estando en Cristo Jesús como tu único Señor y Salvador, claro que te da la unción. ¿Estás entendiendo esto, varón? Pero si no la renuevas, se pierde la unción. Hay una controversia de que si la salvación se pierde o no se pierde. Una vez que ya tienes a Jesucristo, eres salvo. Sí, eres salvo. Pero tienes que renovar la unción de tu salvación. Todos los días en oración, dándole gracias a Dios porque te dio a su Hijo Jesucristo. Y gracias al Señor Jesucristo por todo lo que hizo por ti en la cruz del Calvario. La unción se renueva todos los días, varón. Eso es lo que pasa en muchas partes, varón. Creen que porque son pastores ya no tienen que estar orando todos los días. Ya soy pastor. La gente me ama y me reconoce, dicen muchos. Pero mira, empiezas a ver cómo todo va en declive. Cayó una gota, ¿verdad? Es el aparato. Ok. Vamos a ver el versículo 19 de Ezequiel 3. Creo que ahí vamos a confirmar muchas cosas. Ezequiel 3:19. Pero Ezequiel capítulo 3 versículo 19. Pero si tú, o sea, el 18 habló de los que no amonestaren y que no apercibieren al impío. Pero en el 19 dice: pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Eso le va a suceder a los que dicen: me vale gorro las cosas de Dios,
no me interesa Jesucristo ni su evangelio, no me interesa nada. Ok, sigue como impío. Tienes tu derecho, el libre albedrío que Dios te ha dado. Seguir como impío, pues sigue como impío, no pasa nada, varón. Pero ahí dice que morirás por tu impiedad. Pero tú habrás librado tu alma. Órale. Por eso estoy aquí en los centros de rehabilitación. Yo les vengo a perseguir a ustedes. Yo les vengo a dar la advertencia a ustedes de quién es Jesucristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si te quieres quedar con la etiqueta de que te dijeron que eres un vicioso y te crees un vicioso porque te etiquetaron y tú te crees con la etiqueta, es porque no crees lo que dice 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Estás en Cristo? Eres nueva criatura, eres. Y te lo confirma diciendo, las cosas viejas quedaron atrás, he aquí todo es hecho nuevo. Así que tú decides si creer en lo que dice la palabra de Dios o no creer. Eres tú el que lo decide. Es lo que yo les vengo a percibir a ustedes. Si tú me preguntas, oye, pero ¿qué ganas con venir? El diablo me lo ha dicho. El diablo me lo ha dicho muchas veces, Adrián. Si creen o no creen en Cristo los muchachos, ¿a ti qué te importa? ¿Te das cuenta cómo me dice el diablo? Si los muchachos se salvan o no se salvan en Cristo Jesús, ¿a ti qué te importa, Adrián? El diablo me lo dice bien seguido. O sea que el diablo me tira el anzuelo, me tira el torito para ver si yo me azorrillo. Me dice, Adrián, no te desgastes, Adrián. La gente ni te pela. Nada más los internos son los únicos que veo que te ponen atención, pero allá lo que publicas en redes la gente no te pela, Adrián. Y le contesto al diablo precisamente lo que dice Ezequiel 3, 18 y 19. Escrito está, diablo. Porque eso fue lo que Jesucristo me enseñó a contestarle al diablo. Escrito está. Tú tienes que ir con la evidencia delante del diablo. Escrito está. Ezequiel 3, 18 y 19. Que yo tengo que apercibir al impío para que el impío se aparte de su camino. Si tú me estás diciendo que qué gano, es porque tú, diablo, quieres que yo no vaya a los centros de rehabilitación a hablarles de Jesucristo. Porque tú sabes que si no les hablo de Jesucristo, la sangre del impío se me va a demandar a mí. Y se va enojado. Se va el diablo enojado. Se burla. Tú sabes cómo son las risas burlonas de burla. Porque le dije esto. Así que, varones, mi propósito como pastor en los centros de rehabilitación es precisamente este: apercibirte a ti, apercibirlos a todos ustedes, de que dejen el mal camino. Si tú dejas el mal camino, habrás salvado tu alma en Cristo Jesús. Pero si a ti te vale gorro y dices, no me importan las cosas de Dios, ok, aquí está diciendo Dios que tú te pudres en el infierno y yo salvo mi alma. ¿Estamos entendiendo? Por eso vengo. A mí no me pagan, ni ando pidiendo, ni ando exigiendo, ni nada de eso. Solamente vengo a dar constancia de lo que dice la palabra de Dios. Así que, varones, están servidos. Para ello tienen que permanecer en Cristo Jesús.
¿Permanecer en Cristo Jesús se puede o no se puede? Sí se puede. Porque todo lo puedes en quién. En Cristo que lo fortalece. Porque en Cristo eres más que qué. Vencedor. Más que vencedor. Ustedes lo han confesado. Y está escrito en la palabra de Dios que todo lo que tú atas en la tierra se ata en el cielo. Si has hecho un pacto con Santa Muerte, destrúyelo. Porque solamente en vida es como lo puedes destruir. Ya muerto, como dice el diablo, ni con misas ni con novenarios. Porque el diablo dice que con un misa o novenario o con un purgatorio quedas salvo, y no es cierto. Es una mentira. Por último, ya para despedirme, ahí mismo en el libro de Ezequiel, en el capítulo 33, versículo 8 y 9, Ezequiel 33, 8 y 9, 33 de Ezequiel 8 y 9. Fíjense bien cómo te apercibe exactamente igual lo mismo. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, y tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. O sea, si yo no te apercibo al impío, yo soy el culpable de que el impío se haya perdido. Todo aquel que confiesa que Jesucristo es su único Señor y Salvador, se le va a demandar si no va a percibir o advertir al impío de su mal camino. Por eso Jesucristo dice, vayan y prediquen mi evangelio. Pero ellos dicen, no, pues no. ¿Se dan cuenta cómo es lo mismo que Ezequiel 3, 8 y 9? Ya por último nada más el versículo número 9 de Ezequiel 33. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Servidos, señores. ¿Verdad que es exactamente lo mismo que vimos en Ezequiel 3, 18 y 19? Y en el mismo libro de Ezequiel, para aquellos que dicen, hermano Adrián, ¿por qué repites las cosas? Las repito porque el mismo Ezequiel lo repitió. Porque lo humano es de que le entra por un oído y le sale por el otro. Sirva este mensaje, varones, únicamente como constancia de que ustedes ya fueron advertidos e instruidos. Amén. Amén. Fuerte abrazo en el profundo amor de nuestro Señor Jesucristo.